Bienvenidos a Chronicle. Érase una vez y no hace mucho tiempo, Rusia y Ucrania eran como hermanos. Pensarás que algo ha cambiado entre estos dos pueblos dado el ataque en Ucrania. No exactamente. Todas las decisiones tomadas por el Kremlin se refieren a una idea, no a una nación, a una sola idea, y era la idea de Vladimir Putin de Rusia en pleno Vladimir Vladimirovich Putin. Y para entender cómo Rusia podría volver a ser un país libre, tenemos que entender cómo Putin mantiene a raya a los rusos. Muchos rusos piensan que viven en un país libre. Después de todo, incluso en Corea del Norte hay gente convencida de que eso es libertad, pero dejando a un lado la percepción, Rusia es oficialmente un país que ha sufrido mutilaciones en la información. Y el 14 de marzo de 2024 todo esto podría cambiar, pero para llegar tengo que empezar desde agosto de 1999, donde el director del FSB, llamado Vladimir Putin, fue nombrado primer ministro. Por razones desconocidas, Putin fue elegido sucesor y los acuerdos entre Putin y Boris Nikolayevich fueron silenciados. Hay demasiadas teorías y la más acreditada es que el presidente Nikolaevich fue obligado contra su voluntad a presentar su dimisión, ¿pero por quién? Quien chantajeó al presidente electo de Rusia. La sospecha de haber manipulado a Rusia existe y es concreta y legítima. La cosa muere silenciosamente y Putin es elegido, así que llegamos al tercer mandato presidencial y sucedió algo misterioso. Dmitry Medvedev una vez más nombra a Putin como primer ministro en 2008. ¿Recibió presiones para hacerlo? O uno podría suponer que todo el mundo en el Kremlin se muere de simpatía por este caballero. Hay muchos hombres cualificados, pero da la casualidad de que Putin vuelve a ganar, otra vez. Para ayudarnos a entender por qué Putin siempre gana, es absolutamente necesario enfocar la investigación de la vida de este hombre, entre lo que sucedió entre 1975 y 1991. En este periodo, Vladimir Vladimirovich Putin trabajó para la KGB, con acceso total a información de alto secreto, autorización a niveles de investigación y recuperación que habrían proporcionado secretos a este hombre. Ciertamente, no podemos probar que estos secretos se usaran para chantajear a Nikolaevich y Dmitry, pero una cosa es cierta, desde el KGB en adelante, cualquiera que se enfrentara al mandato de Putin fue invitado a hacerse a un lado, y lo hizo con extrema facilidad. ¿Qué sabe Putin para obligar a todo el equipo del Kremlin a ser bueno como si fueran perros entrenados? Quizás, nunca lo sabremos. Putin fue elegido, pero no fue el único candidato. Se estima que el 60% de Rusia no había elegido a Putin, pero no pueden salir datos extraoficiales teniendo en cuenta que Putin controla no solo el Kremlin sino también las agencias de noticias. Y aún así sucede algo extraño. Putin se presenta de nuevo, y curiosamente también gana las elecciones en 2012. Las cifras oficiales son del 64% de los votos. Según las encuestas, Rusia estaba cansada de este presidente con ideas de gestión extremadamente radicales y a menudo opresivas, por lo que nos hacemos una pregunta legítima, ¿que el 64% es real? Y nos acercábamos a las elecciones de 2018, una oportunidad más única que rara para destituir el mandato de Putin y dejar respirar a Rusia, pero por enésima vez Putin gana otra vez. Y lo hace con un mandato que durará 6 años. ¿Cómo diablos lo hace? Tal vez ni siquiera los rusos lo sepan. Hay que tener en cuenta que en Rusia no hay una oposición política real, hay 450 escaños. No todo el mundo está de acuerdo con las ideas de Putin y cuando este desacuerdo llega a las vías oficiales de información, suceden cosas extrañas. Pavel Antov era un parlamentario ruso que se había opuesto vigorosamente a la idea de bombardear Ucrania y después de oponerse fue encontrado muerto tras una caída desde el tercer piso de un hotel en la India. En Rusia, los periodistas publicaron las noticias hablando de suicidio. ¿Antov estaba tal vez deprimido? ¿Por qué se suicidaría? ¿Por qué entonces en la India y durante un viaje diplomático? Eso sí, no hay pruebas de que sea obra de Putin. Escribí este artículo después de hacerme la pregunta, ¿por qué cuando alguien no se lleva bien con Putin muere? El caso del ministro Antov no es un caso aislado. Hay un periodista que quería escribir la verdad sobre Putin, su nombre es Kara-Murza, fue condenado a 25 años de prisión. Las circunstancias que llevaron a su arresto no están claras, y tuvo que cumplir una condena sobre la base del libre pensamiento. Y luego está Boris Nemtsov, ex viceprimer ministro, que fue asesinado a tiros a la edad de 55 años en 2015 mientras caminaba por un puente en Moscú de camino a casa. ¿Es solo una coincidencia que solo 3 días antes hubiera emitido una declaración en contra de las declaraciones de Putin sobre la guerra? La oficina de prensa del Kremlin ha adoptado la posición de «estas cosas pasan». Los estados que apoyan a Ucrania han emitido 123 órdenes de arresto contra Putin, pero ni una sola investigación sobre las muertes que tendría el mismo lugar, el Kremlin, que la dirección de la orden.
Rusia obtuvo una puntuación muy baja en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, el índice de democracia y el índice de libertad en el mundo. Se puede decir que Vladimir Putin es un estratega nato, en el sentido más estricto de la palabra. Putin nació en una familia pobre y tuvo que valerse por sí mismo lo mejor que pudo desde una edad temprana. Su madre, María Ivanovna Selomova, era trabajadora de una fábrica, su padre era cocinero, y durante la Segunda Guerra Mundial, su padre fue reclutado por el NKVD en un grupo de saboteadores. E hizo un gran trabajo al trasladar toda su experiencia a su único hijo superviviente, ya que los dos hermanos mayores nacieron en los años 30, uno murió en los primeros meses de vida, el segundo murió de difteria durante el asedio de Leningrado. El tercer Vladimir, que ya sabía cómo planear el sabotaje incluso antes de alistarse, se graduó en Derecho y comenzó su ascenso a la KGB, utilizando una identidad de intérprete como tapadera. En su carrera en los servicios secretos nunca participó en operaciones de campo, su tarea principal era redactar informes para enviarlos a Moscú, interceptaciones secretas, reclamaciones. Los resultados operativos pasaban constantemente ante sus ojos, y es inútil contarnos cuentos de hadas. Toda esa información en algún lugar terminó y podría haber dado a Putin el santo grial del poder absoluto sobre las decisiones del Kremlin. Putin participó en la organización del golpe de Estado contra Gorbachov, pero la KGB fracasó. Pero ya que era tan bueno en la organización subversiva, ¿por qué no hacerlo primer ministro? Ironía aparte, en junio de 1991 Putin fue nombrado presidente del Comité de Relaciones Internacionales de Leningrado, encargado de promover las relaciones exteriores y atraer inversiones extranjeras. En otras palabras, los puentes de comunicación estaban dirigidos por personas entrenadas en la manipulación, y esa fue una oportunidad de oro para el celoso Vladimir Putin. Pero aquí hubo un giro, que ni siquiera el Kremlin esperaba. Después de un año de liderazgo, se propuso la revocación inmediata de la oficina de Putin, pero por alguna razón nunca se comprobó que esa solicitud fue sofocada. Putin permaneció a la cabeza del Comité de Relaciones Exteriores hasta 1996, y ganó, nuevamente. La expresión tener la llave de Putin significa tener el poder de obtener algo bajo chantaje. Cuando en la narrativa de la vida de Putin utilizo la expresión llave de Putin me refiero a esto. Putin pasó de ser relevado de sus funciones a convertirse en director del FSB. ¿También usó la llave de Putin aquí? Parecería que los rusos, al menos un 70%, no apoyan las decisiones de este presidente. En el ascenso de Vladimir Putin, la lista de éxitos nunca encuentra un problema, y la lista es larga. Lo que Putin pide, lo obtiene. Delegado principal del Departamento para la Administración de la Propiedad Presidencial, presidente de la Comisión para la Preparación de Acuerdos sobre la Limitación del Poder a las Regiones. Si el Vaticano hubiera estado bajo Rusia, habría podido obtener el papado sin ningún problema. Lo único que a nuestra redacción le gustaría saber del Kremlin es, ¿cómo es esto posible? Se convirtió en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia. Luego se convirtió en presidente interino, y su primera orden fue visitar a las tropas rusas en Chechenia, y desde entonces Putin ha cambiado las leyes y la constitución a lo largo de los años. Incluso ha hecho cambios en el himno de la Federación Rusa. Orgulloso de la compra de Rusia, Putin se deja fotografiar orgulloso a bordo del crucero atómico Piotr Veliki, un poco al estilo de Kim Jong-un pero sin todo el desfile. Finalmente Putin rechaza las acusaciones de comportarse como un dictador y mientras tanto organiza un ataque a Ucrania, amenaza a Checoslovaquia y Bielorrusia. Mientras tanto hay quienes trabajaron para sacar a la luz quién es realmente Vladimir Putin, pero entre las personas que saben la verdad sobre Putin hay un hombre que se hace llamar Platón Lebedev, que huyó a Londres para escapar de la nueva ley impuesta por Putin sobre la distribución de la riqueza, pero Lebedev fue encontrado muerto. En Londres, pero muerto. Poco después de que un submarino nuclear en el mar de Barents tuviera un problema, dentro del submarino murieron 18 tripulantes. Incluso esto no tuvo repercusiones en el presidente ruso, y a pesar de las acusaciones, Putin los consideró prescindibles. Antes de morir, Litvinenko acusó públicamente al presidente ruso como responsable del envenenamiento, pero esto es solo una de las acusaciones que llenarían la agenda de Putin, y para enumerar todo este video duraría 10 horas. La historia vio a Bush y Donald Trump dándose la mano a Putin, Italia y muchos otros países lo hicieron, y algunos de ellos estaban haciendo un trato con sus captores. ¿Cuánto tiempo más continuará el ascenso de Putin?
Y es sobre esta cuestión que llegamos al 14 de marzo de 2024, donde se volverán a celebrar elecciones en Rusia. Y ni por asomo puedo creer que los rusos voten por el hombre que dio la orden de atacar a sus hermanos y hermanas en Ucrania. Si Putin volviera a ganar y por enésima vez, quedaría claro que la llave de Putin sigue funcionando. Pero si Rusia abre los ojos y comienza a hablar de un nuevo acuerdo, tal vez podría ser aún peor que antes, o tal vez podría convertirse en un país libre. Al atacar a Ucrania, Putin no solo ha dañado a Ucrania, sino que también ha dañado a Rusia, y solo hay una forma de vencer a Putin, pero para encontrar esa manera debes volver a ser lo que solías ser, cuando te llamabas hermanos y eras libre. Un país libre.